día de hoy pues presentaremos lo que es el tratamiento con radioterapia en las pacientes con obesidad de mama. Me enfoqué más que nada a lo que es la adyuvancia, porque pues, sabemos que también podemos dar neoadyuvancia y paliación. El 90% de las pacientes que vemos en la consulta pues prácticamente entran a adyuvancia, entonces por eso es que considero que es la parte más sensible de este tema. Como sabemos, la adyuvancia pues tiene como objetivo reducir la enfermedad locorregional que pueda haber llegado a quedar después de un tratamiento radical como es la cirugía. Sabemos también que una paciente que nos falla a cicatriz quirúrgica o a ganglios después de una mastectomía radical, solo en el 50% de los casos es rescatable. Por eso es la importancia de detectarlas a tiempo y saber cuáles son las que tienen mayor riesgo para ofrecer lo que es el tratamiento adyuvante. En las pacientes con indicación de aplicación de radioterapia adyuvante, este tratamiento reduce el 70% de las fallas locorregionales y en un 3% el rango de mortalidad de cáncer asociado al cáncer de mama a 15 años. Esto se ha visto en estudios de metaanálisis a 15 años. Esto es importante porque nos da un panorama de lo que hemos hecho a través del tiempo y que estos 15 años de tratamiento de cáncer de mama con radiación pues es con radioterapia principalmente conformacional y 2D. Ahora falta actualizar estos estudios para ver qué estamos haciendo ahora con los nuevos aparatos que nos están llegando para hacer intensidad modulada y radiaciones todavía más precisas de las que se hacían antes. Para las pacientes con cáncer de mama, los lugares de falla locorregional, que es en donde la radioterapia tiene su función principal en el aspecto de adyuvancia, pues es en la pared del tórax, en la cicatriz quirúrgica. Todos hemos tenido pacientitas con cutánides, todos hemos tenido pacientitas con fallas a hueco supraclavicular y con falla axilar, que sabemos que son difíciles de tratamiento ya que se presentan. El número 1, pues sabemos que es la pared del tórax. Estas representan del 60 al 80% de las fallas locorregionales y sabemos que la cicatriz quirúrgica es número 1 en estas fallas. Las cutánides representan un problema en ocasiones fácil de resolver. Son cutánides pequeñas que incluso con una cirugía pequeña se pueden eliminar y después nos las pasan a radiación. En ocasiones las recurrencias son prácticamente en toda la pared anterior del tórax, incluso del abdomen, donde las cutáneas son prácticamente imposibles de controlar. Por eso es que nosotros en el aspecto de radiación es muy importante radiar la cicatriz. Aquí es importante la comunicación entre clínicas porque muchas veces es difícil incluir la cicatriz quirúrgica completa en los campos de radiación, especialmente en las pacientes que pues obesas o que tienen tumores en cuadrantes internos en donde la cicatriz quirúrgica incluso llega a la mama contralateral o que la cicatriz quirúrgica llega muy atrás. Esas cicatrices para nosotros son complicadas porque hay que radiarlas completas y ahí es donde entra la experiencia y bueno, batallamos un poquito con estas pacientes. Sabemos que la mayor parte de estas pacientes que recaen a cicatriz quirúrgica son las que tienen mayor afectación ganglionar axilar. Las fallas a lo que es la fosa supraclavicular es el sitio número 2 en las fallas locorregionales, representan al 19 al 33% y también es más frecuente en pacientes con afectación ganglionar importante en axila, con 4 o más ganglios. Esta es las fallas locorregionales menos frecuentes, son las de cadena mamaria interna. Son raras en realidad, pero cuando se presentan son prácticamente mortales. Es difícil su control. Para nosotros radiar esta zona también es complicado por la cercanía al corazón. En estudios recientes pues, se ha visto que
el aplicar radiaciones directamente al músculo cardíaco condiciona un aumento en el riesgo de mortalidad cardíaca en un 1% a 15 años. Entonces eso es importante para nosotros porque pues tenemos que reducir el volumen de músculo cardíaco que se incluye en la radiación para reducirles el riesgo a estos pacientes. Pero también tenemos que incluir los ganglios de la cadena mamaria interna en las pacientes que tienen riesgo de tener recurrencias ahí, principalmente las que tienen tumores retroareolares y tumores en cuadrantes internos son las que nosotros nos preocupan en el aspecto campo de cadena mamaria interna. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones para adyuvancia con radioterapia? Pues todos sabemos que el hecho de que una paciente entre a una cirugía conservadora, en una cuadrantectomía, lumpectomía, pues es indicativo de aplicar un tratamiento adyuvante con radiación. Aquí tenemos algunas indicaciones acerca de el número de ganglios axilares para aplicar radioterapia. Más de 4 ganglios axilares positivos, radioterapia. De 1 a 3 ganglios positivos, aplicación de radioterapia. Ganglios axilares negativos. Aquí se podría ver la posibilidad de no radiar lo que es el hueco supraclavicular, solamente lo que es los campos tangenciales. En pacientes que han sido sometidas a una cirugía radical, lo que es la mastectomía con la disección de axila, nosotros reservamos la radiación cuando los tumores son mayores a 5 centímetros, cuando hay 4 o más ganglios positivos, cuando hay un T4 en sus diferentes tipos, cuando hay afectación a piel, fascia o músculo, la invasión linfática dérmica en tumores multicéntricos y límites quirúrgicos cercanos. Esto es lo que nosotros tenemos como indicaciones para aplicar radiación adyuvante en pacientes con mastectomía. En ocasiones tenemos pacientes que, por ejemplo, el día de hoy vi una paciente con un tumor de 4.8 centímetros. Entonces, es una paciente que acepté, pero sí, en 4 más ganglios axilares positivos hay pacientes que tenemos de muy alto riesgo, por ejemplo, pacientes premenopáusicas, tumores agresivos, que con un solo ganglio, en ocasiones nosotros tomamos la decisión de radiarlas, incluso aunque no cumplan el criterio. Y aquí tenemos las recomendaciones del NCCN, en donde vemos que 4 ganglios es indicativo de aplicar la radiación, de 1 a 3 ganglios aquí queda la duda de aplicar o no la radiación. Generalmente lo que hacemos nosotros es ahí entra el criterio, y si vemos al paciente con factores adversos, pues aplicamos la radioterapia. No quiero detenerme mucho en estas diapositivas porque están muy cargadas. Generalmente las pacientes con cáncer de mama reciben, ustedes lo conocen, la técnica de ciclo mamario completo. El ciclo mamario completo incluye el hueco supraclavicular y 2 campos tangenciales. Esta técnica pues lleva más de 50 años en uso y es la que más buenos resultados nos ha ofrecido. Las dosis recomendadas en la actualidad todavía deben de ser de 50 Gray en 25 fracciones, y en pacientes con riesgo elevado se puede aplicar un incremento. Recientemente han salido esquemas acortados para tratar pacientes con cáncer de mama. Estos esquemas acortados pues recomiendan 4000 centigrays en 15 fracciones. Estos esquemas acortados todavía no están 100% aprobados por el gremio oncológico. Hay un consenso que se realizó, la última revisión se hizo en el 2015, el consenso de Colima, en donde se recomienda que solamente los pacientes con cirugía conservadora de más de 50 años y con tumores pequeños deberían ofrecérseles el esquema acortado. Literatura de Estados Unidos ya están empezando
empezando a radiar cada vez más pacientes con estos esquemas. Sin embargo, existe literatura que todavía nos dice que hay que esperarnos que las dosis menores a 40 grays pueden llegar a tener un efecto en la disminución del control local. Entonces sí, valdría la pena esperar qué es lo que nos dicen los estudios próximos para poder recomendar a todas las pacientes esquemas acortados. Muchas de las pacientes que son premenopáusicas de alto riesgo se recomienda aplicar un tratamiento de BOST o de incremento. Estos pacientes, algunos estudios mencionan que se mejora el control local si se les aplica un incremento en el lecho quirúrgico de 16 grays en 8 fracciones. Esto se puede aplicar con fotones o con electrones, que son energías que disponen los equipos de radiación y que nos permite pues elevar la dosis al sitio de mayor riesgo. Tenemos pacientes que, por ejemplo, tienen residual tumoral, y en estas pacientes pues, podemos subir la dosis hasta 26 grays en 13 fracciones. Actualmente tenemos muchísimos equipos de radiación en la ciudad y van a llegar más. Las energías recomendadas para tratar la mama son energías bajas. Sabemos que las recurrencias de mama son principalmente en superficie, en cicatriz quirúrgica, en ganglios, y energías altas subdosifican la piel. Entonces lo ideal es tratarlas con energías bajas, no mayores a 6 MEPS. Generalmente todos los hospitales de aquí de la ciudad tienen 6 MEPS y son pues las energías ideales para tratar la piel. Actualmente los sistemas de planeación que usamos para calcular la dosis que se le va a administrar a cada paciente nos permite saber qué tanta dosis le va a llegar a los órganos. Nosotros tratamos de proteger principalmente lo que es el pulmón, tratar de que llegue menos del 25% del pulmón, 20 grays. El corazón es una de las zonas que también hemos estado tratando de reducir la dosis, y ahí vemos las dosis de tolerancia para tratar de que la paciente no tenga morbilidad al paso del tiempo, con morbilidad de cardiopatía isquémica o con alguna neumonitis por radiación en el paso del tiempo. Esta diapositiva, pues nosotros también nos interesa mucho en la consulta saber el sitio donde fue el sitio primario del cáncer, por lo que les decía, pacientes con tumores retroareolares y en pacientes con tumores en cuadrantes internos, valoramos muy seriamente la administración del campo de cadena mamaria interna. En tumores, en cuadrantes externos y cuadrantes inferiores, pues prácticamente aplicamos lo que es la técnica del ciclo mamario completo. Ya cuando son cuadrantes internos o retroareolares, incluimos el campo de cadena mamaria interna. Esta paciente pues la vemos en posición de aplicación de radioterapia. Aquí vemos cómo el brazo está elevado y la radioterapia va a ser aplicada en lo que es el campo tangencial interno. Vemos cómo se excluye lo que es la mayor parte del pulmón con el ángulo que se le da al gantry del acelerador lineal. Bueno, este es un campo de cadena mamaria interna. Vemos cómo pues, prácticamente estamos radiando directamente lo que es el esternón, con un campo a 0 grados, directo al área de la cadena mamaria interna. Generalmente nos queda de 4 centímetros este campo. Vemos cómo está la cicatriz quirúrgica y las medidas que nos da el aparato. Esta es una paciente con una recurrencia ahí en cicatriz quirúrgica, y vemos cómo se está reflejando la luz en la pared. Le estamos dando margen a la tumoración y estamos radiándola de manera completa. Aquí me parece que es un campo tangencial externo, campo tangencial interno me parece. Este es un ejemplo de un campo al hueco supraclavicular. Aquí incluimos lo que es
prácticamente todos los ganglios del área supraclavicular. Estas son radiografías de verificación en donde podemos ver cómo entra muy poca cantidad de pulmón dentro del campo de radiación. Estamos radiando todo el tejido glandular y le estamos dando un margen de seguridad en caso de que haya movimiento. Esta ya es la radiografía del campo del hueco supraclavicular. Prácticamente radiamos desde la inserción de la axila, el ángulo de Lewis, y todos los niveles ganglionares más bajos del cuello. Aquí tenemos una reconstrucción, una DDR, le decimos nosotros, una radiografía digitalmente reconstruida, en donde podemos ver el volumen blanco, lo que es toda la parrilla costal, vemos cómo se está protegiendo el pulmón. Y aquí pues me parece que este campo quedó un poco corto en el aspecto de darle margen de seguridad. Este es el campo tangencial externo de la misma paciente. Aquí vemos que el margen de seguridad está un poquito más amplio y tenemos nuestro volumen blanco, que es la parrilla costal, y estamos protegiendo lo que es el parénquima pulmonar. Aquí vemos cómo se hace la planeación de la radioterapia. Nosotros marcamos todo el volumen glandular de la mama, y esto que se ve especulado es la malla que nos permite fijar a la paciente y que no haya movimiento durante los tratamientos. Nosotros cada corte tomográfico lo marcamos todos los contornos de lo que es el pulmón, marcamos todos los contornos de lo que es la glándula mamaria y hacemos una reconstrucción tridimensional. Esto es solo un corte, ahorita vamos a ver ya una reconstrucción más amplia. Bueno, esta es una reconstrucción donde pusimos la piel en blanco, en donde vemos la entrada de los campos de radioterapia, tangencial interno, tangencial externo y el supraclavicular. Esto ya es la reconstrucción sin la piel, donde vemos cómo está nuestros volúmenes blancos. Tratamos de respetar también la cabeza del húmero, la mama contralateral y el pulmón contralateral. En esta otra diapositiva vemos cómo se distribuye la dosis de radiación. Radiar mama es algo complicado porque es radiar una especie de cono en donde el tórax nos impide dar una dosis homogénea a todo el tejido. Lo que hacemos aquí es tratar de llegar a un 85-90% de un volumen que sea homogénea a la dosis, para tratar de que pues no queden puntos subdosificados y que no nos queden puntos tan calientes. Entonces eso es lo que intentamos hacer con los sistemas de planeación. Aquí vemos cómo entran los campos tangenciales en una radioterapia tridimensional. Vemos cómo se radia una parte del pulmón y radiamos todo el tejido glandular mamario. Otra diapositiva igual. Este es un esquema en donde les puse un histograma dosis-volumen. En amarillo es el pulmón izquierdo. Vemos cómo el volumen del pulmón no recibe más de 20 Grays. Aquí no se alcanza a ver, pero es lo ideal. Tratamos de mantener el pulmón bajo en dosis y que nuestro volumen blanco, lo que es las zonas de riesgo, queden incluidas completamente en la radiación y de una manera homogénea. Esta es una técnica más avanzada. Generalmente las dejamos para pacientes complicadas, con tórax complicados. Hay tórax en quilla, hay pacientes que llegan con implantes muy grandes, muy voluminosos, que nos impiden dar una radiación pues homogénea. Esta paciente, por ejemplo, tiene implantes y lo que se hizo fue pasarse a una intensidad modulada de radioterapia. Esta radioterapia es con una técnica que se llama Rapid Arc. Son arcos dinámicos en los cuales el aparato está girando, está modulando la radiación y está aplicando el tratamiento. Está girando y aplicando el tratamiento.
Esto nos permite dar dosis más homogéneas y respetar los tejidos sanos adyacentes de una manera más precisa. Este es el histograma dosis-volumen, en donde vemos que por lo mismo complicado el tórax queda un poquito más caliente lo que es el pulmón, pero la dosis de radioterapia se administra de una manera homogénea en la paciente que tiene sus implantes. Bueno, déjenme les pongo unos videos en donde pueden ver lo que es la intensidad modulada dinámica que se les aplica a estas pacientes. Aquí vemos cómo el aparato, el cabezal del acelerador lineal está girando, está modulando la dosis de radiación y se está radiando todo el tejido glandular mamario. Aquí ese es un campo de tratamiento y se pone el segundo campo de tratamiento y el aparato se regresa y se administra la dosis de radiación. Aquí podemos ver que no son dos campos tangenciales y un supraclavicular, sino que es un solo campo. Este tipo de tratamiento nos permite pues, hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, pues son tratamientos muy costosos y sofisticados. Aquí vemos otra intensidad modulada con arco rápido, el Rapid Arc. Vemos cómo se distribuye la radiación en el tejido mamario y el hueco supraclavicular. Ese es un campo. Vemos cómo se respeta en lo posible el pulmón contralateral. Y ese es el segundo campo. El aparato vuelve a girar hacia el revés. Y son tratamientos de dos campos nada más. Esta es una intensidad modulada estática. Aquí podemos ver cómo la misma forma cónica de lo que es la mama nos impide dar dosis homogéneas a toda la glándula. Entonces lo que hacemos aquí es que la cabeza del aparato está fija y lo que se mueven son las multihojas. Entonces aquí vemos cómo las multihojas se repliegan y el aparato está disparando y las multihojas se vuelven a cerrar. Entonces esa es una intensidad modulada estática. Entonces, hay un comentario en Periscope. ¿sí? Decía que qué tan temprano se aplica el RT. El tiempo recomendado, sí, es una pregunta muy frecuente. 26 semanas en caso de que se dé tratamiento adyuvante con quimioterapia. Estamos hablando de 6 meses. En caso de que sea una paciente que fue solamente operada, estamos hablando de 2 meses para aplicar la radioterapia. Si solamente fue operada, 2 meses, y si se recibió quimio, 6 meses. En estos casos pues es algo complicado para nosotros porque muchas pacientes pues no les va tan bien como quisiéramos en la cirugía. Muchas tienen dehiscencia quirúrgica, muchas tienen, no sé, alguna infección o algún problema, una celulitis, o tuvieron algún problema agregado de una cirugía biliar, por ejemplo, que nos impide iniciar la radioterapia en el tiempo recomendado. Los estudios nos dicen que 26 semanas es el tiempo ideal.
pero en el mundo real nosotros aceptamos pacientes muchas veces 7 meses, 8 meses para radioterapia. No sé si tengan alguna otra duda. Sí, doctor. No, que era la duda que también teníamos aquí, que el tiempo. Sí, actualmente pues están haciendo muchas compras de equipo en la ciudad. Esto nos permite que los tiempos se acorten en el aspecto ofrecer la radioterapia. En ocasiones son equipos muy delicados, si hay descomposturas a veces de un mes, por ejemplo, en el Seguro Social, y eso nos detiene todo, y en vez de que sean 26 semanas para iniciar la radiación, se nos van a un año los pacientes para iniciar el tratamiento. No es lo ideal, pero pues dejarlas sin el beneficio de la radiación muchas veces no es tan conveniente. Entonces, ¿cuándo las consideran extemporáneas? El concepto extemporáneo tiene mucho que ver con la cicatrización. Nosotros cuando aplicamos la radioterapia ocupamos que haya un buen flujo sanguíneo en ese sitio, igual que la quimio. Una cicatriz madura generalmente se forma después de 3 meses de la cirugía. Entonces, en una paciente que no recibió quimioterapia, si nos llega a los 6 meses, ya lo dudamos de darle la radiación. Desde los 3 meses ya es algo complicado ofrecer ese tratamiento pensando en que ya no les va a ayudar. Pero en las pacientes que reciben adyuvancia con quimioterapia, pues prácticamente todas nos llegan a los 6 meses de haber sido operadas. Entonces es ahí donde nosotros entramos en ciertas dificultades existenciales, porque estamos separando un tratamiento local con 6 meses. Entonces sí es para nosotros pues algo complicado dejar a una paciente sin adyuvancia, aunque nos llegue algo tarde por algún problema de alguna licencia quirúrgica o que tuvo algún problema administrativo que no la mandaron. Es complicado para nosotros. Lo recomendado es eso en la literatura: 26 semanas en caso de quimio, 8 semanas en caso de que no haya habido quimio después de la cirugía. Otra pregunta que ponían era ¿qué tan temprano podían iniciarlo? En cuanto esté cicatrizada la herida, 3 meses. podemos iniciar el tratamiento. Muchas veces incluso hay licencias que podemos iniciarlas antes de que termine de cicatrizar completamente. Unos 2 centímetros de herida quirúrgica abierta muchas veces no implica para nosotros ningún problema para la radiación. Esa herida que ya está por cerrar se va a cerrar, no hay problema.